Y esa mañana yo quiero hablar sobre conociendo la plenitud de Cristo. Y eso lo digo no porque quiero decir el título, sino porque yo sé que los de comunicaciones son muy beneficiados cuando hablamos de esa forma. Porque yo sé que a veces el Señor da más que el tema que uno tiene, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor va a hablarnos. Y bueno, si hablamos de la plenitud de Cristo, que obviamente quisiera que fuéramos, si usted tiene su Biblia o su celular o su tablet, lo que sea, pero hoy nos vamos a regocijar en el Señor. Efesios 3, verso 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Y yo lo voy a leer, para que no se extrañe, yo lo voy a leer de la versión nueva, versión internacional. Es un poco diferente a la Reina Valera, pero en algunos momentos me gusta leer la nueva versión internacional porque dice las cosas de una forma un poquito diferente. ¿Okay? Efesios 3, 14 al 19. Dice Pablo a los Efesios: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido, miren lo que ruega Pablo. Miren lo que pide. No les pide, los voy a librar de los problemas, los voy a librar de las situaciones que lo hacen a usted crecer y que no nos gustan, pero que no dice eso. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, si ustedes lo tienen en otra manera ahí, los fortalezca. Ay, gracias Pablo. Gracias por esa gran oración que dice que por el Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Hay gloriosas riquezas en Dios. Gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes, pero los fortalezca. Y su versión dice en el hombre interior. La versión internacional dice: los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En lo íntimo de su ser. Que Dios, por medio del Espíritu y el poder, los fortalezca en su hombre interior, o sea, en lo íntimo de mi ser. Tengo que estar fortalecido aquí adentro en mi ser. No solo en lo que hago, sino lo que soy. Que yo pueda ser lleno del poder y del Espíritu. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Entonces uno dice: pero si yo ya tengo a Jesús en el corazón, pero esa es por el poder y el Espíritu que nuestra fe es activada, avivada para creer cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. No solo cuando recibo a Jesús, sino que el que cree continuamente, el que cree de su interior, de su hombre íntimo, correrán ríos de agua viva. Continuamente, continuamente. El lunes, cuando me cuesta, pero si estoy fortalecido en mi hombre interior, venceré los temores y los paradigmas del lunes. Y lo que hay en mí por la fe en Cristo y el Espíritu y el poder, me despierto y ese lunes creo. Y ya ese lunes es diferente. Porque en mi interior hay una fuerza que va más allá de las circunstancias, de los tiempos, de lo que los seres humanos ponemos como patrones, estructuras, y el Espíritu deshace y hace como lunes es el lunes de victoria. ¿Qué te pasa? Yo fíjense que yo tenía luchas en mi alma con los lunes. Nadie aquí tiene luchas en el alma con el lunes, ¿verdad? No sé por qué me ponen. No. Y yo tenía no sé, hasta que me di cuenta que eran temores y falta, algunos malos hábitos también, falta de preparación. El Señor me fue diciendo: prepárate para el lunes. No solo que te venga encima, prepárate para el lunes. Y de repente yo notaba que me costaba
y que como que a veces en cualquier persona puede ser que, ay, yo no quiero, es cansancio, pero en mi caso era que me costaba reiniciar, como que había un temor, no sé qué era. Y entonces me di cuenta que eran temores, y eso es que mi hombre interior estaba débil. Cuando el alma tiene miedo, hay un área que el espíritu no ha conquistado, y me dispuse, porque sabe, fortalecerse en el Señor requiere disposición. Me agarro y yo dije, yo tengo que vencer eso, llevo años con esto. Y entonces me dije yo, Padre, yo no creo que esto debería ser la forma de vivir. Y me di cuenta que eran temores, y me dispuse a orar, a fortalecerme y a creer, y empecé a entregar mis cargas al Señor. Parece que eso no tiene nada que ver con entregar las cargas, pero empecé a entregar mis paradigmas, entregué a liberarme de mis temores, de mis cargas, de todo lo que me agobiaba. Y poco a poco, miren, no fue así como de la noche a la mañana, pero poco a poco yo empecé a ver que esa disposición y ese fortalecimiento del espíritu me preparaba para recibir todo lo que yo tenía que vivir en la semana con otra perspectiva. ¿Sí? Y por causa de la perspectiva diferente de las circunstancias, con un hombre interior fortalecido, no es que las circunstancias, ¿cómo le digo? No es que uno va a estar contento porque las circunstancias cambian, es que uno tiene la fuerza para cambiar las circunstancias. Y es una fuerza tan poderosa que de repente, pues yo trabajo en la escuela, de repente pues alguien no pudo venir, algún maestro guía no pudo venir, y entonces entro y de repente es un lunes, ¿verdad? Que de por sí cuesta para algunos, y entonces, pero en la medida que me dispuse, tomo el devocional, y el devocional se torna en algo poderoso. Dios habla en ese devocional. Y ese devocional, dije yo, caramba, qué lástima que mañana probablemente no vaya a ir a ese devocional. Y el siguiente día la persona todavía está mal de salud. Y entonces dije, Dios responde, Dios responde. Y empiezo a hablar la palabra lunes, martes. Y entonces las circunstancias cambian, pero porque mi perspectiva de las cosas tiene una fuerza que solo, les quiero decir, solo el Espíritu lo puede colocar. Y cuando vemos algunos de los significados de lo que es el río en Génesis, que me gusta mucho Génesis, habla de un gush, de una vertiente que salta, una fuerza incontrolable. Y esa es la fuerza de un río, pero se imaginan la fuerza del Espíritu. Bueno, nos imaginamos, pero saben, es más que imaginación, es algo sobrenatural de Dios. Y vamos acá. Entonces dice, los fortalezca a ustedes en lo íntimo. Pido que arraigados y cimentados, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, lo que les quería decir, básicamente dice Pablo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios, la palabra plenitud significa muchas cosas, pero es sentirse pleno, es vivir alegre, vivir satisfecho, es vivir no con áreas donde uno piensa aquí, miren, esa es el área yo donde ya la pongo en el closet, porque yo creo que ahí no, y esas áreas nos agarran, y Dios quiere tocar cada área, quiere que seamos plenos en Jesús. Y sabe, Pablo era un hombre perseguido. Mire, a él lo latigaban, le apedraban, lo ofendían. Él tenía problemas, aún él menciona, ¿no? Que él sabe vivir en prosperidad, en pobreza, en enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Pero es porque él tenía la plenitud de Cristo. Sabe, hace unos años, yo entré a la universidad, yo entré a una carrera que se llama Artes, Pedagogía de las Artes.
Y yo me consideraba buena artista, pero lo que a mí me gustaba era dibujar. Y algunas cosas de pintar, acuarelas, algunas cosas. Entonces yo estaba acostumbrada y me sentía muy experimentada en el plano del dibujo y de la pintura. Y de hecho, eso es lo que yo hacía desde que estaba pequeña. Cuando mi mamá tuvo a mi hermana menor y estaba en el hospital, cuando ella regresó, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Dibujando. ¿Qué está haciendo la niña? Y mi papá decía, escribiendo. Y mi mamá decía, pintando o dibujando. Total es que ahora hago las dos cosas. Y cuando llegué a la universidad, me gustaba pintar y me gustaba dibujar. Pero llegó un momento en el cual teníamos que avanzar en algunas clases que jamás había experimentado. Jamás había entrado en ese tipo de manifestaciones artísticas. Y una de las clases era escultura, porque cometí el error de tomar la clase de escultura antes de tomar la clase de cerámica, lo cual fue un grave error porque cerámica lo prepara uno para el manejo de la arcilla y de las dimensiones que tiene esa manifestación artística. Entonces estuve en escultura y estuve en cerámica. Y en la clase de cerámica, que se suponía que era más sencilla, nos dijo el catedrático, ustedes van a hacer un proyecto final. Y ese proyecto final va a ser, tienen que hacer un dibujo, un diseño de una vasija. Háganlo de forma creativa, nos dijo. Y pues hagan un dibujo de la parte frontal, hagan un dibujo de la parte lateral, gracias, y de la parte de atrás, trasera. Total es que mi vasija era casi igual, tanto enfrente, a los lados, como atrás, porque yo era bien sencillona, pues, o sea, yo no sabía esas dimensiones, no conocía, o sea, yo estaba acostumbrada a un plano. Y bueno, dije yo, vamos a hacerla, no tenemos mucho tiempo, así que démosle, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer la vasija, era el método tradicional de las tiras, como lo hacían los indígenas antes, así que tomaba bastante tiempo, que se nos caía, que baja. Bueno, era bastante tedioso, pero ya íbamos por la mitad y estábamos muy contentas. Las vasijas no es que era la gran cosa, pero dije, por lo menos voy a terminar el proyecto. Y a mitad del proyecto me di cuenta que había un compañero que había egresado de la Escuela de Bellas Artes de Tegucigalpa y que había ingresado en nuestra carrera porque él quería su título de pedagogo, ¿no? Él tenía todo lo que se necesitaba para conocer de los métodos artísticos, pero él no tenía la preparación pedagógica. Cuando vamos viendo a ese muchacho, él estaba, mientras nosotros ya íbamos por la mitad de la vasija, él estaba empecinado en un pequeño diseño, en un modelo. Y entonces me dice, nos queda viendo, porque obviamente había estado en otro horario, y nos dice, pero supongo que ustedes en algún momento van a hacer un modelo previo, ¿verdad? Porque así nos enseñaron en Bellas Artes. Pues no hicimos modelo previo, nosotros aquí, ¿verdad? Nos estábamos basando en un diseño plano, cuando la cerámica y la escultura es un diseño tridimensional. Y entonces total, pues no, y entonces dijimos, pues este muchacho horas, días va a gastar haciendo un modelo pequeñito y nosotros vamos a haber terminado de hacer, aquel muchacho apenas va a haber terminado su modelito. Pero empezamos a verlo y empezamos a ganar como un respeto, porque él con las herramientas pequeñas la hacía, y la vasija tenía como unas cosas que salían y daban vueltas aquí, una cosa abstracta muy interesante, pero todo en tamaño pequeñito. Y nosotros dijimos, empezamos un poquito a ser menos sencillonas, ¿verdad? Si así le queda este modelo, y si sigue este modelo, ¿qué va a ser de su modelo a gran proporción? Y dicho y hecho, él terminó, le gustó, presentó el proyecto al maestro. Dije, diseño perfecto, muy bien, ese diseño está muy bien. Y empezó él
pero es como que tenía experiencia, ¿verdad? Cuando uno es novato, ¿verdad? Piensa que todo es así como la carrera. Tenía experiencia, dedicó tiempo en esto y rapidito construyó una vasija o edificó una, ¿cómo se dice? Preparó una vasija como 4 veces más grande que el modelo que había hecho. La mejor vasija. Y lo que él hizo fue, primeramente, hacer un modelo pequeño, un diseño perfecto. Pero sobre todo, si en las 3 dimensiones y en esta pequeña vasija le quedaba bien, entonces él estaba listo para hacer crecer su vasija. ¿Y por qué menciono eso y por qué lo traigo si estamos hablando del conocimiento de Jesús? Porque a veces tenemos un conocimiento plano de lo que es Jesús. Hemos apenas alcanzado a conocer, me salvó por mis pecados, cuando Jesús no es que no es escultura, es vivo, ¿no? Más que eso. Pero si Él es el diseño original, Él tiene una plenitud. Él sí hay una misericordia primera, pero hay un amor tan ancho que así como Él me salvó a mí, yo puedo y tengo toda la capacidad de salvar al que me ofende a mi lado. Porque si yo me quedo con el plano, la dimensión plana, entonces yo podría pensar que la salvación es para mí, que lindo, Dios me salvó. Ahí que se vayan, no, nadie aquí dice, pero aquí que se vayan todos. Total, no me entienden, que se vayan todos para un lado que nadie quiere ir. Pero empezamos a ver que así como Dios nos amó, su amor es ancho y su amor es profundo. Que no solamente es que Él nos salvó, Él quiere hacernos entender cómo resolver ese problema matemático en la universidad. Porque Él es profundo, Él es la sabiduría de Dios. Él quiere que nosotros, a medida nos conozcamos a Él, empecemos a ver que en Él hay sabiduría para salir de ese problema que yo tengo. Que en medio de una gran dificultad familiar o emocional o lo que sea, Dios tiene la sabiduría, la dimensión para hacernos crecer. Y si seguimos el diseño de Cristo y vemos sus dimensiones y conocemos y nos dedicamos tiempo a conocer su diseño, encontraremos sabiduría, en sí encontraremos salvación, encontraré cómo perdonar. No puedo. Mira el diseño, cómo te perdonó Cristo. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo? Mira el diseño y perdona como Cristo te perdonó. No, los seres humanos no tenemos el diseño. Tenemos un diseño plano, nublado. Gracias a Dios me perdonaste. Pero si pudiésemos ver la dimensión, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Cuánto nos sacó? ¿Cuánto nos amó? ¿Sabe? Uno profetiza medias. Yo soy maestra de artes acá en la escuela, pero también maestra de Biblia. Y tenía un grupo, y el grupo tenía dificultades de perdonarse. Y ya con los chats, peligro con los chats con los jóvenes, porque por los chats enviaban insultos a más no poder. Pequeños y usando chats, sus celulares. Se decían de todo porque me amanece decirle y le lo digo y todas las caritas que uno puede poner, ¿no? Y eso se estaba manejando en un chat que nadie no sabía y no sabíamos cómo hacer. Y yo ahí tuve que quitar toda mi clase, todos los planes que había hecho. Digo, porque hay que resolver un problema. Y el problema aquí es que no hay buenas relaciones entre ellos. Y bueno, pues hay que hacer algo, dije yo. Y empezamos a hablar sobre la necesidad del perdón y de recordar cómo Jesús nos perdonó. Y entonces me fui yo a mi oficina. Dije yo, no voy a tener autoridad para hablar del perdón si todavía hay cosas pequeñitas en mí que no reflejan ese perdón. Porque lo que uno habla es espíritu. Y si uno habla espíritu y el espíritu tiene perdón, van a poder perdonar. Pero si en mí hay rencor, dice la carne en nada favorece. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Todo lo que digo, y por eso dijeron, habla como que tienen autoridad, claro, porque Él todo lo podía cumplir. Él vino a cumplir por la gracia de Dios. Sus palabras tenían autoridad, sí, porque Él era el perdón mismo. Era el poder mismo de Dios. Y yo pues dije, ay, qué bueno es verdad a veces pensar un poquito. Y entonces me fui a mi oficina y empecé a escudriñar mi corazón. Y por cierto, como el Señor es tan perfecto, y es bueno ir al diseño de Jesús. Y pues
para hacer la cosa más linda, mis compañeros de clase habían iniciado un grupo de WhatsApp. De eso que uno ya se graduó y que, ay, tantos años han pasado, y uno emocionado. Y uno piensa, bueno, me van a conocer como soy ahora. Y uno no se da cuenta que la perspectiva que uno tiene todavía de sus compañeros que ya tienen casi 40 años, es la misma de cuando uno estaba en cuarto grado. Porque a veces no avanzamos, no nos renovamos. Y saben, yo tuve una experiencia un poco difícil cuando yo tenía quinto grado. Una compañerita que no podía tener amigos. Entonces me vio a mí como su compañera refugio. Y yo siempre tenía esa tendencia, ¿no? Y pues ella no supo cómo controlar el amor. No sabía cómo controlar las relaciones. Y quiso manipularme. De repente por mi inmadurez le compartí cosas muy personales a ella. Y de repente empecé a ver que ella quería que yo le hiciera las tareas. O que le dijera a la maestra que ella sí había hecho su tarea porque yo era la primera en la fila. Y que dile a la maestra que yo hice las tareas. Pero ¿y por qué empezó a hacer? Porque empezó a decirme, no sabía recibir amor. Si vos no lo haces, yo le voy a contar a todos los compañeros lo que vos me dijiste a mí. Así que por unos días fui prácticamente yo sé lo que se siente ser esclavo. Muy triste, sí, de verdad. Hasta que yo le dije a la maestra, otras cosas, ¿verdad? Pero le dije a la maestra, ella se está metiendo en mi vida personal. Haga algo, por favor. Pues la maestra pensó en todo lo peor, ¿no? Y no estaba tan equivocada. Pero ya le expliqué, mire, ella me está obligando a hacer esto. Era un problema grande de niña. Y yo no sabía cómo manejar los problemas. Y pues yo perdoné a todo el mundo, yo perdoné a todos. Y muchos años atrás me encuentro con que mis estudiantes están teniendo un problema similar, pero de insultos y de falta de relación, y que no se pueden perdonar. Y entonces fue como que Dios si tú pones atención al diseño y lo comparas a tu diseño, como que Dios no te permite, si es el Espíritu Santo el que está hablando, no te va a permitir evadir pequeñas cosas. Así que por alguna razón fui y entre mi entendimiento dije, yo creo que no sé, yo creo que a esta muchacha me parece que no la he perdonado, dije yo, porque yo no la quería agregar a mi Facebook, no la quería agregar, o sea, cosas tan sencillas. Y entonces ella me invitó a ser amiga mía en Facebook y entonces yo dije, pues aquí uno puede decir si quiere o no, ¿verdad? Pero abrieron el grupo de WhatsApp y me metieron a la fuerza. Yo estaba como, qué falta de agricultura, qué gente, digo yo. Y entonces fui delante del Señor y le dije, ¿qué con ella? Le dije al Señor. Mire qué oración tan de nosotros. Yo le dije al Espíritu Santo, ¿y qué con ella? Como, muéstrame, quiero verme a mí misma. ¿Me parezco al diseño de Jesús o no? Y así le dije, ¿qué con ella? Y el Espíritu Santo me respondió, hija, si no la perdonas, yo no te puedo perdonar. Y dije yo lo he leído en algún lado de la Biblia. Yo sé exactamente lo que Jesús me quiere decir. Y entonces me di cuenta y rápidamente dije, sí, Señor, la perdono. O sea, fue como que automático me dio el problema, pero como Él es Espíritu, me dio la habilidad para hacerlo, me dio la habilidad para perdonarlo, la solté. Y mire, fue como una carga que se me quitó. Y al siguiente día, cuando ya fui a impartir la clase, era una autoridad para hablar del perdón. Había adquirido una dimensión de la autoridad y una altura del perdón, que yo sé que marcó algo en los estudiantes. Pero por eso no nos podemos quedar limitados a un plano o a una dimensión o decir, yo ya lo conozco todo. Siempre hay algo que crecer, que conocer en el Señor. Y miren, las oportunidades se dan como se dan en toda nuestra vida. Cada situación que nosotros vivimos es una oportunidad para crecer y para conocer una dimensión más grande y más amplia de Jesús. Y si nosotros podemos dedicar tiempo para conocer, encontraremos que al conocerlo a Él, conoceremos cosas de nosotros
y conoceremos quiénes somos en Dios, conforme al diseño. Porque el mundo y nosotros mismos creemos que somos una cosa, pero Jesús dice que somos otra cosa. Y eso es lo que algunos de los discípulos, miren, los discípulos no conocían a Jesús. Jesús les decía, miren aquí, si ven al Padre, me ven a mí. Y Felipe le dice, miren, muéstranos al Padre, ya con eso tenemos todo. ¿Cómo que no me has conocido todavía, Felipe? Y eso está en Juan 14, 6, 9, dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ya Felipe era como que, no, ya, yo creo que ya hay un límite, ¿no? Hay como ciertas cosas, con esta medida me voy a quedar satisfecho. Y Jesús les dijo, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí. Tienes que ver a Jesús. Tienes que ver a Jesús en su nivel del poder de resurrección. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Si miras a Cristo, verás al Padre. Pero entonces hay que ver a Jesús. Yo me he dado cuenta que entre más, y no digo con eso que es algo personal, entre más dedico mi tiempo a ver las noticias, ver Facebook, ver acá, y no es malo, Dios puede usar todas las herramientas. Me doy cuenta que no veo el diseño y me enredo en las cosas empiezo a hablar como todas las otras personas y yo misma me digo, bueno, como que ya no siento aquella, como que soy una diferencia, ¿no? Y empiezo a notar que cuando yo voluntariamente digo, aparto esto, yo quiero ver a Jesús, yo quiero tener un tiempo para ver el diseño. ¿Qué dices tú, Señor, de esto? ¿Qué dices tú, Señor? Porque si no vemos, si no tenemos ese tiempo, no podremos enfrentar la vida como Jesús la enfrentó. Y a veces uno se da cuenta que uno no está fortalecido. Muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cuáles son los beneficios de ver al Padre? Uno de los primeros beneficios que yo veo cuando uno ve a Jesús o conoce a Jesús es que les he revelado a uno que es uno. Y quisiera que ustedes pudiesen acompañarme aquí. Vamos a ver acá, Mateo 16, 13 al 19. Vamos a tratar de ir rápido con lo demás que queda, aunque no menos profundo. Mateo 16, 13 al 19. Miren, Facebook, ahora con los TED Talks, hay muchas opiniones. Y algunas cosas parecen buenas. Hay mensajitos que, como le acarician el alma a uno. Pero hay cosas que son buenas, pero en Dios hay cosas más excelentes. Él es más calidad que las cosas que... A mí me gustan, ¿saben los memes que me gustan? Solo para relajarlos bastante. Por alguna razón me gustan los de la rana René. Siempre me río con esos. Tal vez porque son más relajados y más realistas, ¿verdad? Pero es bueno ver más a Cristo que aún los memes. Y en Mateo 16, 13 al 19. Dije, cuando conocemos a Cristo y vemos el diseño, conocemos quiénes son. Y entonces, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Miren que habían caminado mucho tiempo y los discípulos ya sabían que la gente decía un montón de cosas de Jesús. Y Jesús les dijo, o les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Jesús es tan sabio. Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Facebook dice esto, los WhatsApp dicen esto, las noticias dicen esto. Y Jesús le preguntó algo tremendamente importante. Empezó con la otra, pero lo dijo, ¿y ustedes o vosotros en la Reina Valera? ¿Quién dicen que soy yo? ¡Wow! A Dios le interesa saber qué es lo que hay adentro de mí. Y Pedro, lleno del Espíritu, lleno de una revelación de Dios, como que vio, como que de repente él era muy impulsivo, pero como que vio quién era Jesús. Y Pedro le dijo,
tú eres el Cristo. Y en inglés, you are the Messiah. Tú eres, yo sé, se me abrió, ya veo. Tú no eres solamente un maestro que hace milagros y eso es bueno. Ya sé quién eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Come on, estoy enfrente del Dios viviente. My goodness. ¿Sabe? A mí me pasó algo similar y da risa, pero estoy enfrente de la magnificencia de Dios. ¿Y sabe lo que pasa cuando uno está enfrente de la magnificencia de Dios? Y entonces Jesús, tan bueno, ¿verdad? Afirmó Simón Pedro. Dios no juega bingo, ¿verdad? Pero yo me imagino que ¡bingo! O dijo, eso mero, Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, se te abrieron y hoy sí te voy a decir quién eres. Le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo. Ok. Segundo paso. Primero, Pedro vio a Jesús. Oh my goodness, you're Jesus. Y entonces Jesús le dijo, ajá, yo soy Jesús y vos sos. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le dijo? Porque su nombre original era Piedrita, Piedrecita, chiquito. Tus problemitas grandes de carácter. Pero cuando vio el Mesías, yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres una gran piedra, no eres piedrecita. Te voy a decir lo que eres. Te voy a levantar el autoestima. Te voy a decir que eres poderoso para resolver ese negocio que tanto te tiene problemado. Te voy a decir que aunque te tienen intimidado, tú eres Pedro, tú eres grande. Pero eso se revela cuando vemos al grande. Y Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, gran piedra, ¿verdad? Y sobre esta piedra que le fue revelada, edificaré mi iglesia. Básicamente le dio los planes de lo que iba a hacer. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ti. Nadie te va a poder detener. Nadie. Y miren que cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, a veces la gente piensa que uno es algo, pero es que uno, si ya vio a Jesús, o sea, yo sé que ellos piensan eso, pero yo sé que el reino, o sea, que la muerte no va a poder prevalecer contra mí. Puedo estar en medio de la peor circunstancia, pero es que ya vi a Jesús. Ya vi a Jesús y ya me dijo lo que soy. Entonces la circunstancia no me dice a mí quién soy. Yo le digo quién es Jesús y Jesús me dice a mí quién eres tú. Y entonces empieza uno a tomar autoridad bajo una autoestima sana y bajo a la altura del Hijo de Dios. Y por eso es importante tener comunión con Dios. No se trata de una oración de fórmula. Se trata de que aquí está una situación que está oscura. Está oscura, no sé cómo hacer. Mis emociones me dicen una cosa, la realidad es una. Pero si yo puedo ver a Jesús, usted también podría estar desconociendo el propósito que Dios tiene con la persona que tiene al lado. Porque así como Jesús tiene dimensiones, y al ver a Jesús conocemos nuestro propósito. Cuando vemos a Jesús, vemos el propósito en las demás personas. Y sabemos que ya no le tengo que decir lo que mis ojos ven. Yo le tengo que hablar propósito a esta persona. Mis palabras van unidas a lo que acabo de ver, lo que acabo de escuchar. Y entonces las circunstancias cambian, pero no porque, ¿cómo explicarlo? Empiezan a cambiar desde adentro para afuera. Empiezo a hablar palabras de vida. Empiezo a generar un ambiente como el ambiente que yo vi en el cielo. Y sé que muchos de nosotros tenemos problemas, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Pero una de las cosas que he visto de los beneficios de acercarse a Jesús es que Él te permite fortalecernos en nuestra debilidad, pero sobre todo fortalecernos al conocer propósito. Hay propósito
En Dios hay propósito. Hay propósito. Padre, que sean abiertos nuestros ojos espirituales para conocer el propósito. Aún el Señor, sabe, puede revelarnos quién es nuestra pareja o quién es el vecino, pero particularmente en las situaciones de diferencias matrimoniales. Yo me he dado cuenta que muchas de las cosas por las cuales uno pelea a veces son circunstanciales, que tal vez tiene que ver con que mi personalidad somos tan diferentes, ¿sí? Nadie es igual, nuestros temperamentos son tan diferentes. Pero de repente cuando nos metemos en las cámaras del Señor y empezamos a someter nuestra alma y a depender más de Él, ser más humildes y soltar nuestra carga, como que a Él le gusta eso. Y empieza Él a revelarnos unas cosas tan especiales. Miren, a uno puede pasar tantas cosas por no conocer el propósito. Aún si, como maestros, yo soy maestra, yo me recuerdo muchos momentos en que yo fallé o que no tuve la paciencia o no tuve las estrategias simplemente por no haber dedicado un tiempo para orar y pedirle al Señor, muéstrame el propósito de este estudiante. Y cuando el Señor muestra el propósito, las cosas cambian. Y le contaba a los muchachos de séptimo grado que tuve la bellísima oportunidad de trabajar mientras yo estaba embarazada, no se lo recomiendo a nadie, en la práctica profesional en un colegio público de la ciudad. Y mire, tenía un montón de secciones porque era la clase de artística, calor y más que cuando estaba con el embarazo, más calor todavía. Y empezábamos tranquilos los niños y empecé a ver a un joven de séptimo grado. Yo empecé a ver, este muchacho tiene un liderazgo tan especial, dije yo. Pero al siguiente día que le daba la clase, al muchacho no sé qué le había pasado, pero no podía trabajar en equipo. O sea, era una cosa que le estorbaba a todo el mundo, no quería venir y a veces no venía. Una deserción, era como que era muy inestable emocionalmente. Y entonces dije yo, esto está fuera de control, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Y entonces me reuní con el muchacho. Pedro con Jesús. Y entonces le dije, no sé ni por qué le pregunté esto, pero le pregunté, ¿qué vas a hacer cuando sea? ¿Qué quieres ser vos cuando sea? Usted, perdón, no le hablaba de vos a mi estudiante. ¿Qué quiere usted cuando sea grande? Le pregunté. Jesús preguntándole a los discípulos, ¿quién creen? ¿Qué dicen todos que soy yo, no? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? Y él me respondió nada de lo que él pensaba. Pues mi abuela dice que yo voy a ser marero, me dijo. Y entonces, pero él lo decía como con cierto resentimiento, porque obviamente esas palabras lo estaban dañando. Y a saber cómo era su comportamiento, que la abuela se desesperó tanto que las palabras que salieron eran, vos lo que vas a hacer es un marero. Y entonces me impactó eso. Y entonces con una fuerza que yo solo podía venir del Señor realmente. Y entonces, pero usted, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Entonces empezamos a tener una plática. ¿Y qué es lo que hace su papá? Pues mi papá es albañil, dice. Como que él trabaja dirigiendo unas obras de construcción. Él decía albañil, pero realmente ahora que pienso era maestro de obra. Y entonces de repente, pero mire, con una seguridad que después que lo pienso y cómo le dije eso, ¿verdad? Usted va a ser un ingeniero, le dije. ¿Ha pensado en que usted pudiese ser un ingeniero y que usted puede levantar la empresa de su padre? Y usted mañana, por causa de que usted ha faltado de tantas clases y ha perdido tantas actividades, usted me va a entregar un proyecto final en la clase de arte y usted se va a dibujar a usted mismo 10 años adelante. ¿Qué es lo que va a hacer usted 10 años adelante? Y él me quedó viendo así como, yo voy a ser ingeniero. Y yo después pienso, ay Señor, no sé qué habrá pasado con el muchacho. Pero a veces el Espíritu lo que suelta tiene propósito en Dios. Y él se emocionó tanto. Y ¿de verdad, maestra? Sí. Mañana le entrego. Sí. Y el muchacho emocionado. Bueno, fue algo muy bueno para él, pero para mí tocó mi corazón. Porque a veces nuestras palabras, me quedé pensando, ¿cuántos jóvenes no tienen su propósito o en Dios claro? Porque nuestras palabras
son toscas. Y nuestras palabras son toscas porque estamos tan llenos de frustraciones, tan llenos de cansancio. Ser padre no es fácil. Yo me he tenido que ir delante del Señor, pedirle perdón al Señor por cosas que he dicho. Cuando yo tengo sueño, hermano, de verdad, yo creo que ya mi hija la vez pasada dijo: mami, te traigo aquí para que te cubras de la luz, para que te durmas. Bien linda ella. Ella sabía que tenía sueño. A ver qué fue lo que dije. Pero me he tenido que arrepentir delante del Señor, pero también delante de ellos, aunque son pequeños. Yo he tenido que decir: mira, hija, perdóname, lo que te dije, estaba un poco cansada, perdóname, pero eso no es cierto. Y entonces vuelvo a edificar propósito. Ustedes son muy especiales. Y les digo que son guapos, ¿verdad, hermana Lorena? Pero son lindos, hermosos. Pero en medio de eso, tengo que decirles: ustedes son especiales, lindos. Le digo a los muchachos de séptimo que a veces mi hijo está por la etapa de ¿por qué? ¿Cuántos han pasado por la etapa del por qué? Y Abel Paolo, no siempre, ¿verdad? Pero ya se le está quitando, pero todavía tiene un poquito de eso. Abel Paolo, vamos a hacer eso. ¿Y por qué? Abel Paolo, hay que bañarse. ¿Por qué? Y de repente le digo: porque usted es un niño limpio. Entonces él: vamos a bañarnos porque yo soy un niño limpio. Es decir, estoy hablando a su ser, es una persona limpia. Pero yo he visto, y no critico, pero sí lo he visto, de cuánto falta la restauración de nuestro hombre interior. Porque cualquier persona en frustración pudiese decir: usted, niño, no sea chuco, no sea. ¿Y qué no estamos hablando a propósito? Le estamos a él, ¿saben? Una persona, y con eso ya voy a terminar, pero una predicadora muy famosa, Joyce Meyer, ella escribió en su libro que su hijo, ella tenía muchos problemas con su hijo mayor, creo que, no estoy segura, no, esa parte no sé, pero ella le decía: ay, hijo, ¿por qué sos así? Y entonces un día el hijo le dijo: porque tú me dices que soy así. Y ella se quedó pensando y meditando. Siempre que se dirigía a él, ella le decía: porque vos sos así, porque sos así, porque sos así, porque así, porque tú me dices que soy así. Y empezó ella a hablar propósito, empezó ella a pedirle al Señor: muéstrame el propósito de mis hijos, muéstrame, porque ella tenía un temperamento, era temperamental, y algunos de sus hijos tenían personalidades muy diferentes, y a veces eso hace que choquemos. Muéstrame el propósito, más allá de las diferencias que tengan en personalidad conmigo, muéstrame el propósito. Es tremendo cómo podríamos evitarnos muchas cosas, y no solo evitarnos, ser más productivos. Como el pastor Elías, él comparte que desde pequeño le decían que iba a ser arquitecto, que se lo iban a llevar los rusos. O sea que aún no teniendo sus padres al Señor, ellos estaban viendo más allá de lo que el niño era. Y él dice que a él no le costó encontrar su carrera. Él no anduvo preguntando, porque él sabía que él iba a ser arquitecto. Pero él tenía una seguridad. Las palabras en propósito forjan carácter. Pero por último, una de las cosas, aparte de tener propósito, plenitud personal, saber quiénes somos, quién es Dios, saber el propósito de la persona, y aparte de ser fortalecidos en medio de nuestra debilidad, una de las mayores cosas, lo más importante de conocer la plenitud de Dios, de conocer a Dios, es que al conocer a Dios estamos seguros de estar agradando al Padre. Miren, todo lo demás importante para la vida de uno. Conocer el propósito de Dios le ayuda a uno a vivir, pero conocer el propósito de Dios nos asegura que estamos agradando al Padre. Y sabe, antes yo miraba un versículo y yo lo miraba como que era un poco cruel, y ese es lo último que vamos a compartir. Es Mateo 7 del 21 al 23. Muy duro el verso, pero si lo vemos desde otra óptica entenderemos qué es lo que quiere decir el Padre. Dice: no todo el que me dice, este es Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Curiosamente, Jesús dice: muchos dirán esto, y Jesús mismo hacía milagros. O sea que no es que Jesús estaba desechando los milagros. Jesús liberaba personas, expulsaba demonios. Pero dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, honestamente, jamás los conocí. Y bueno, esa es la parte que más dura, ¿verdad? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Traté de decirlo lo más bonito posible. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué esa palabra conocer? Viene del griego ginosko, conocer. Especialmente a través de experiencia personal. De primera mano conocí a Jesús. Conocer experimentalmente. Es el mismo verbo usado en Lucas 1:34 cuando describe a María en la visitación del ángel. Y María la Virgen le dijo al ángel: ¿cómo puede ser si no conozco a varón? ¿Cómo puede ser que voy a quedar encinta de Dios si no conozco, que voy a tener un hijo si no conozco varón? Es el mismo verbo que usó Jesús cuando dijo: no os conozco. Significa intimidad. Puedes haber hecho milagros, pero no te conozco. Yo quiero tener una relación contigo, pero no te conozco. Y no es que Jesús dice: bueno, no te conozco. No, quiero conocerte. Lo que Dios anda buscando es tener una relación íntima con nosotros, para que conozcamos qué es lo agradable al Padre. Porque podríamos vivir la vida pensando que estoy haciendo las cosas bien, y de repente es a mi manera. Pero Dios quiere que lo conozcamos. Y quiere que perdonemos, no porque es que yo como soy bueno, hermana, yo perdono. Nadie es bueno. Solo Jesús te puede llevar a perdonar. Escuché a una persona decir: yo no sé cómo Jesús perdonó a Pablo si era un asesino. No conoces cómo te perdonó a ti. Debemos conocer al Padre. Padre, esta mañana queremos responder al llamado y pedirte, Señor, que por tu Espíritu Santo podemos conocer la altura, la anchura, la dimensión de tu amor. Y que esta mañana, Señor, tú provoques que deseemos con todo nuestro corazón tener un tiempo para conocer a aquel que me conoce más que a mí mismo, más de lo que yo me puedo conocer a mí mismo. Llévanos, Señor, que el celo nuestro sea: Padre, porque tú mereces todo. ¿Sabes qué? Voy a sacrificar un tiempo para conocerte a ti. Y aún, Señor, en medio de las circunstancias adversas que no entendemos, que nuestra mente no termina de entender, que podamos conocer a Jesús, que podamos ir al diseño como aquella vasija que el artista edificó, ese primer modelo pequeño, y que cuando te veamos a ti, Jesús, yo pueda verte y tomar lo que yo veo para edificar mi vida y empezar a crecer, a hacer crecer mi vasija 4 veces, porque Jesús dijo: mayores cosas haremos. Mayores cosas haremos. Que pueda mi vida ser plena y que pueda crecer y crecer en la anchura, en la altura. Yo bendigo, Jesús, tu obra en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo. Que podamos ver a Jesús en nuestro cónyuge, el propósito de Jesús en mi empresa, el propósito de Dios y cómo resolver todo. Que podamos conocerte a ti primero. Gracias, Señor. Amén. Amén, hemos sido muy bendecidos, ¿verdad?, en esta mañana. Y sé que aún esa palabra vamos a seguir
recibiendo revelación acerca de ella. Siento que el Señor aún quiere mostrarnos cosas que aún en nuestro corazón, que están ahí, que quizá nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que a veces hay cosas que están ahí que somos los últimos en darnos cuenta que están ahí, ¿verdad? Y sé que Dios quiere limpiarnos, ¿verdad? Y que verdaderamente seamos como Cristo. Bueno, amados, no se olviden los padres de pasar por la mesa de inscripción afuera. Y ya saben, vayan alistando los trajes para el próximo domingo, ¿verdad? Para que podamos celebrar juntos.